Apocalipsis, capítulo 1. El Apocalipsis. Clase 11. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, el testigo fiel. Por último, tenemos el saludo de Jesucristo, simbolizando un doble significado. Jesús es el nombre supremo que gobierna el universo, y Cristo hace referencia al motivo de por qué fue enviado a la tierra. Jesús es el nombre que identifica a la esencia buena de Dios Padre, que se lo brindó a su Hijo como herencia cuando terminó perfectamente la obra que le encomendó como el Cristo, el enviado del cielo, para que los hombres pudieran acceder a la salvación. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el tiempo que se relata el libro de Apocalipsis, ya se conoce la obra que realizó el Hijo de Dios cuando vino a la tierra. No es como en otros libros que se escribieron en la antigüedad y que hablaban de la venida del Mesías y que muchos podían poner en duda su veracidad. Actualmente es totalmente diferente, y por ese mismo motivo el mensaje está dirigido a todas las iglesias del mundo, para que se preparen para su pronto regreso, ya que cumplirá todo lo que dijo mientras estuvo con los hombres. Su Padre lo exaltó hasta lo sumo por haber desempeñado perfectamente su cometido como el Cristo, y le dio como herencia su nombre, que tiene la máxima autoridad y está sobre cualquier otro nombre del universo. Todo espíritu, sin importar su rango o función, tiene que doblar sus rodillas ante él. Por eso, cuando Juan lo identifica en el saludo como Jesucristo, es un aviso para que los seres humanos recapaciten respecto al comportamiento que tienen acerca de las enseñanzas y advertencias que el Hijo de Dios anunció mientras estuvo en la tierra entre los hombres. El hecho de que las iglesias existan está directamente relacionado con la obra que realizó Jesucristo. Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las personas que conforman las iglesias deberían ser la manifestación del Padre Celestial en la tierra. En consecuencia, sumando el deseo del Señor Jesucristo, el saludo de la divinidad es pleno. Que tengan gracia y paz, lo mismo que tuvo Él cuando estuvo evangelizando en la tierra, porque son las únicas condiciones, junto con el amor, que revelan la presencia del Padre Celestial en un mundo gobernado por las tinieblas. El triple saludo manifiesta el anhelo que tiene Dios de que los creyentes que conforman las iglesias tengan esas mismas cualidades, gracia y paz, debido a la especificación del saludo que Dios les dirige a las 7 iglesias de Asia, deseándoles gracia y paz. El apóstol Juan va a comenzar a describir con más detalles la obra que realizó el Hijo de Dios para que los creyentes manifiesten con sus vidas estas cualidades para predicar un evangelio de poder. No puedo hacer nada por mí mismo. Comienza refiriéndose a Jesús como el testigo fiel, ya que fue perfecto a la hora de transmitir y llevar a cabo la voluntad de su Padre Celestial. De esta manera logró cumplir a la perfección con el plan de redención que le encomendó. El Señor Jesús, durante su estancia en la tierra, nunca obró ni habló de acuerdo a su propia voluntad. Fue perfecto en obedecer siempre la voluntad del Padre y se convirtió en una fiel réplica de lo que Él quería decir y hacer ante su creación humana. Juan capítulo 5, versículo 10. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Evidentemente, Jesús siempre dijo la verdad. Eso fue lo principal que lo destacó y caracterizó como Hijo de Dios, porque los mentirosos
tienen como padre al diablo. Hay que estar atento. Cuando alguien que solo habla con la verdad destaca dos veces algo que va a decir para que se le tenga por verdadero, definitivamente es un llamado de atención extremo. Jesús dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Señor deja en evidencia que el hombre, por ser creado, necesita ser programado. Sin información no puede obrar y dependiendo de quién lo sistematice, se volverá su hijo. Tras la rebelión de Lucifer, solo existen dos programadores, el Padre Celestial, que representa la esencia buena, y las tinieblas, el diablo, que identifican la esencia mala. Con este conocimiento, Jesús dijo que no podía hacer nada por sí mismo, sino que actuaba y hablaba en función de todo lo que le decía y le veía hacer su Padre. Ningún hombre tiene la capacidad de crear absolutamente nada. Por lo tanto, se vuelve hijo de quien lo programa. Y esto necesita de un control estricto sobre el corazón del creyente que desea convertirse en un verdadero hijo de Dios. Un descuido en la programación puede ser tan trágico que puede hacer que alguien abandone a su padre para volverse hijo del otro. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Con una sola palabra, la serpiente hizo que Adán y Eva perdieran eternamente la paternidad de Dios y se convirtieran en hijos suyos. En consecuencia, Jesús declara que no puede hacer nada por sí mismo y que estaba pendiente de lo que veía hacer a su Padre Celestial para replicarlo con su vida en la tierra. Y añade, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cualquier variación en lo determinado por el Padre Celestial, por más mínima que sea, si lo ejecuta o lo hace diferente, automáticamente es un acto opositor, una obra en contra de la familia y se arriesga a perder la paternidad. Jesús fue perfecto en su obediencia. Todo lo que le veía hacer a su padre lo hacía igualmente. Por eso era sin pecado y podía honrarlo y glorificarlo con su vida. Era una réplica perfecta, una manifestación fiel de su padre en todo lo que hacía. Se necesita de la gracia divina para poder vivir de esa manera. No puedo decir nada por mí mismo. Juan capítulo 5, versículos 30 al 32. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús vuelve a decir que no puede hacer nada por sí mismo y se refiere a todo lo que habla, relacionándolo especialmente con juzgar a los demás. Se necesita un control extremadamente estricto del corazón para perfeccionar la personalidad como hijo de Dios, y esto solo se logra meditando profundamente en la palabra para adquirir la programación correcta y controlar constantemente cada impacto de los sentidos para detectar aquellos que armonizan con la voluntad del Padre Celestial. El Señor Jesús se esforzó en su programación al máximo para sincronizarse con la perfección de su Padre Celestial y hablar solo lo que Él desea. Y en el momento de emitir un juicio, que no se vea influenciado por ningún deseo personal. Destacando nuevamente lo dicho anteriormente, para alcanzar esa estatura espiritual es necesario una revelación profunda del primer mandamiento y entender que todo se trata acerca de Dios. Mientras un creyente no se alinee con la palabra de Dios, nunca podrá identificarse verdaderamente. Y esto será revelado cuando pase por situaciones extremas, ya que en los casos imprevistos o extremos se puede llegar a decir y hacer cosas inesperadas. Esto se debe a que al no tener un sistema de control de identificación personal, al no estar parametrizado con la palabra de Dios, todo lo que percibe con sus sentidos lo absorbe y lo guarda en el corazón sin ser purificado y después actúa de manera impredecible. Hay que parametrizarse.
El creyente que está parametrizado y tiene los sentidos entrenados para discernir entre lo bueno y lo malo, puede controlar lo que va a guardar en su corazón. Y después de varios años de tener un control estricto, logra saber quién es en realidad. La palabra de Dios debe ser el único filtro de información que se deja entrar en el corazón. Juan, capítulo 10, versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. En consecuencia, el Señor Jesús sabía muy bien quién era y se confesaba como el buen pastor, la puerta de las ovejas, el pan de vida, la luz del mundo, etcétera. Por lo tanto, quien da testimonio de las cosas que ha hecho ha sido engañado y utilizado por el diablo, aunque piense que ha realizado la obra de Dios. Vivir fundamentado en la verdad es entender que no existe un testimonio personal. El ser humano solo puede dar testimonio con su vida respecto al Padre Celestial o al diablo. En este momento, el hombre está en el mundo para representar a una de las dos familias. El Padre Celestial da testimonio de Jesús, por eso su testimonio es verdadero y es reconocido en la Escritura como el testigo fiel. El primogénito de los muertos. El relato de Juan continúa diciendo que Jesucristo es el primogénito de los muertos, lo que hace referencia a la obra perfecta que consumó. Al morir sin haber cometido ningún pecado, le dio acceso a su Padre para que lo resucite de entre los muertos y ser así el primer espíritu que venció a la muerte, haciéndole perder definitivamente su poder sobre su existencia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, el apóstol Pablo hace referencia al hecho heroico que realizó Jesucristo sobre la muerte al resucitar. De forma sarcástica y burlona, se refiere a la victoria que anteriormente tenía la muerte sobre el pecado. Y hace dos preguntas. La primera es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón es un órgano punzante con veneno que tienen en el abdomen algunos arácnidos, como los escorpiones, y que al introducirlo en el cuerpo humano produce la muerte. Pablo le pregunta a la muerte, ¿con qué aguijón le ibas a impedir a Jesús que resucitara? ¿Acaso hay algún pecado con el que la muerte pueda reclamar el cuerpo de Jesús y apoderarse de él definitivamente? ¿El escorpión pudo introducirle su veneno mortal? ¿El diablo lo pudo vencer con alguna tentación para que pecara? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Después continúa con la segunda pregunta. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Hay algo por lo que el Señor deba permanecer en el sepulcro? ¿Hay algún fundamento para que reclames la victoria? Pablo continúa diciendo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, haciendo referencia a las condiciones que necesita la muerte para cantar su victoria. Pero nada de eso se pudo encontrar en la vida del Señor Jesús, ni siquiera una sola cosa que tenga relación con el reino de las tinieblas para que la muerte lo pueda reclamar. En la autopsia no se encontró veneno en su cuerpo, por lo tanto, fue sin pecado. La muerte no tiene poder para retenerlo en el sepulcro. Gracias sean dadas a Dios, que da la victoria a los creyentes por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús debe recibir más reconocimientos de las iglesias, porque no solo se le debe agradecer que la muerte no pudiera retenerlo, sino también que, gracias a su gracia y su paz, los hijos de Dios puedan morir tranquilamente, porque la muerte no los podrá retener en el sepulcro. El Padre Celestial también les dará la victoria sobre la muerte por medio del triunfo de Jesucristo. El soberano de los reyes de la tierra. Continuando con su relato, Juan dice, el soberano de los reyes de la tierra,
porque esa victoria contundente sobre el reino de las tinieblas le benefició para que Dios, el Padre, le otorgara el gobierno absoluto sobre todos los reyes de la tierra. El Señor Jesús tuvo la fuerza y la pasión suficientes para alcanzar dicho logro debido al amor que siente por su Padre Celestial y por el deseo de cumplir su voluntad, principalmente la de recuperar las almas de los hombres a los que su Padre tanto amó y que quedaron sometidas al reino de las tinieblas por causa del pecado de Adán. Al que nos amó. Por ese motivo, Juan continúa diciendo, al que nos amó, y ese amor fue el que lo fortaleció para superar todos los obstáculos, sufrimientos, injurias y mentiras que le provocaron los hombres poseídos por el diablo. Pero todos esos padecimientos lo condujeron a cumplir el propósito del Padre Celestial, vencer al pecado y a la muerte. Fue sacrificado cruelmente, crucificado en una cruz, haciéndose maldito por nosotros, porque era necesario el derramamiento de su sangre para el perdón y la justificación del pecado de los hombres. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Juan, al hacer estas declaraciones sobre la impactante obra realizada por Jesucristo, ofrece a las iglesias una perspectiva más amplia del anhelo del saludo trino. Gracia y paz, ya que las van a necesitar para actuar con pasión y fe, para salir vencedores. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El apóstol dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y el derramamiento de su sangre fue fundamental para culminar su obra a la perfección, porque junto con la resurrección de los muertos cerró el ciclo necesario para la redención eterna. El rociado de la sangre sobre los pecados de los hijos de Dios es tan importante que les permite estar en la condición necesaria para entrar en el reino de los cielos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre que derramó el Señor Jesús es sumamente importante para cerrar el ciclo de redención, pero hay que tener presente que no está apta para que la use cualquiera cuando mejor le parezca, sino que hay una condición imprescindible para que haga efecto. El creyente tiene que andar en luz. Jesús consumó toda la obra que su Padre Celestial le encomendó, porque durante todo su ministerio se movió guiado por el Espíritu Santo, obrando por la gracia y además porque tenía la paz de Dios. Los creyentes que andan en luz son aquellos que se esfuerzan cada día por meditar en la palabra de Dios para vivir de acuerdo a la gracia. Y eso les permite tener paz en sus corazones. Estos son los que pueden usar la sangre para que sus pecados les sean perdonados y borrados.